Que Dios bendiga a la amada audiencia que a través de este video me va a ver. Les habla el profeta Carlos Morán. Que la bendición del Padre Yahweh Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, bendiga sus vidas. Soy el profeta Carlos Morán del estado Zulia, de la Iglesia Comunidad Cristiana Evangélica en Manuel, de Ciudad Ojeda. Vengo a ustedes con el deseo de seguir hablando lo que el Señor ha venido revelando en mi vida para Venezuela. Desde febrero de este año no hacía video. Yo vengo anunciando desde el año 2015 una serie de profecías que Dios me ha dado para la nación, llamando al arrepentimiento, a la santificación, a la consagración, a entrar en ayuno y oración por Venezuela, porque se aproximaban días muy fuertes sobre la nación. Y desde el mes de febrero hice el último video de profecía para Venezuela y no había hecho más. El último que hice fue para el presidente Nicolás Maduro y el gobierno. Lo vengo a hacer, decir pues todo lo que el Señor me ha revelado de febrero hasta estos días, ya que los 3 primeros días de cada mes he estado ayunando con varios hermanos a nivel nacional. Hemos estado intercediendo por Venezuela y he estado recibiendo varias palabras del Señor y revelaciones para la nación, y las quiero compartir. En esta hora voy a hablarles un poco dirigido hacia la iglesia y a los ministros, la primera parte, y la segunda parte va más hacia toda la nación. Voy a leer primero las citas bíblicas principales que el Señor me ha dado en este tiempo. Se las voy a compartir. Cada una de estas cosas que voy a leer acá, lo tengo acá para llevar el orden. El Señor me ha permitido difundirla, pues se me ha mandado a difundirla y la he difundido por el Facebook y por WhatsApp. Y hoy las haciendo acá en el video para todos aquellos que puedan poder verla. Dice así la palabra en Jeremías capítulo 7, verso 28. Le dirás por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Jeremías 7:28. ¿Por qué le digo Yahweh? Porque es el nombre del Señor en hebreo. Yo tuve una revelación el año pasado y el Señor me habló que su nombre era Yahweh, y por eso le llamo Yahweh. No es porque yo sea hebreo, soy venezolano en la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal, pero el Señor me reveló eso y al estudiar me di cuenta que es verdad, que el nombre del Señor es Yahweh. Entonces, Jeremías 7:28 nos dice que esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección. También el Señor me dio esta palabra de nuevo en Joel capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice así: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahweh vuestro Dios, y clamad a Yahweh. Por eso pues ahora dice Yahweh: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tocad trompeta en Sión. Sión representa a la iglesia. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, untad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahweh y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues a lo propio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Esto es Joel 1:14, 2:12 al 17. ¿Por qué voy leyendo aquí? Porque mucha la información y es para ganar tiempo. Porque en el teléfono no tengo quien me edite los videos y los voy a ir subiendo por partes. También me dio esta palabra en este tiempo el Señor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios, Yahweh? Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta cita bíblica del juicio de Dios por la casa es porque el Señor me ha dicho que la iglesia está muy contaminada y Él la va a limpiar y viene persecución a la iglesia. El Señor Jesucristo, Yeshua, me dice mientras escribí este mensaje, esa fue la última cadena o penúltima que escribí, que envié por WhatsApp y subí en Facebook, que mientras la estaba haciendo el Señor me dijo que escribiera esto. Estoy trayendo mis juicios sobre todas las naciones, porque ya vengo, iglesia mía, a buscarte. Iglesia mía de todas las naciones, arrepiéntete, apercíbete, despierta del sueño y levántate. No seas insensata, sino prudente, poniendo aceite en tu lámpara. Vive en santidad para mí. El Señor me dio esta cita bíblica, Isaías 24, Ageo 2, 6 al 7, Jeremías 25, 15 al 38, Mateo 25, del 1 al 13, y 1 de Pedro 1, 13 al 25. El Señor me ministraba que este es un tiempo de santa convocatoria. El tiempo que estamos viviendo en la nación es un tiempo de convocatoria, donde los ministros tienen que convocar a las iglesias a ayuno y oración. Ayuno y oración. Diles que mis valientes guerreros deben despertar y ponerse en la brecha por Venezuela. Ezequiel 22:30. Deben entrar en ayuno y oración por la nación mensualmente y convocar a las congregaciones. Jeremías 4 del 6 al 9, Joel 1, 13 al 14 y 2 del 12 al 17. Deben saber que este es un tiempo de guerra. Joel 3 del 9 al 10. El Señor me ministraba, que lo hablé en el video de febrero, que en enero el Señor me ministró que los 3 primeros días de cada mes nosotros deberíamos entrar en ayuno y oración por Venezuela, con la siguiente estrategia que el Señor me ha dado a mí. Deben interceder de esta manera. 1. Para arruinar, derribar y quebrantar todos los pactos que se han hecho en la nación, según Jeremías 1:10. Pactos que se han hecho con los espíritus de santería, brujería, magia negra, magia blanca, Changó, Eleguá, María Liosa, el indio Guacaipuro, el negro Felipe, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Fabricio Ojeda, Luis Cáceres de Arimendi, el negro primero, de Palería, de Babalao, de Shu y tantos otros. Entre ellos también el espíritu de estupor que ha tenido adormecida la iglesia y la nación. Todos estos espíritus los reprendemos en el nombre de Jesús y hemos estado intercediendo y haciendo guerra espiritual, intercesión profética para derribar todos los pactos que han hecho los gobernantes y los brujos y los santeros en esta nación. Y tenemos que ponernos en la brecha y estar reprendiendo todos estos demonios. También debemos interceder por la unidad de la iglesia y de los ministros de esta nación, de la Iglesia Cristiana Evangélica. Según Hechos 2:1, 4:32 al 37 y Hechos 5:12. También debemos interceder en estos ayunos y oración por el pronto nacimiento de la nueva Venezuela. Como en otros videos les he dicho, el Señor el año pasado me dijo que Venezuela estaba en dolores de parto, que iban a hacer una nueva Venezuela, que esta Venezuela iba a morir para que naciera una nueva Venezuela que va a ser llena de la gloria del Señor. Entonces debemos interceder por el nacimiento de esa Venezuela. Otra de las cosas es que el Señor me ministraba que debemos reconocer que hemos pecado como iglesia y como nación, que tenemos que arrepentirnos, tomar una actitud de arrepentimiento, que nos arrepintamos y nos humillemos delante de Él, del Padre, que es el que ha estado molesto con la nación por la falta de arrepentimiento y por no querer escuchar la voz de los profetas que Dios ha mandado a esta nación. Y también para que el Señor pueda sanar nuestra tierra según 2 Crónicas 7:14 y Daniel 9:1 al 19. Debemos tomar la oración de Daniel capítulo 1 como una oración modelo. Daniel se arrepintió, pidió perdón por los pecados de la nación, pidió perdón por los pecados de los gobernantes. Daniel reconoció delante de Dios que la nación no había escuchado la voz de los profetas que el Señor había enviado. Entonces es necesario
tomar una actitud de arrepentimiento y humillación delante del Señor. En los ayunos, el Señor me ministraba que eran los 3 primeros días de cada mes, ayunos parciales de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero si tú puedes ayunar e interceder otros días al mes, hazlo. Mientras haya intercesión y ayuno, es mucho mejor, porque estamos en un tiempo de guerra espiritual. También debemos orar, interceder y guerrear para que se rompan las ligaduras de impiedad y para ser fortalecidos, según Isaías 58:6 y Efesios 6:10. El Señor Jesucristo, Yeshua, me ministraba que le pidiéramos que su reino viniera sobre Venezuela, según Mateo 6:10, que estableciéramos a través de la intercesión profética su reino sobre esta nación. El Señor me ministraba eso, que a través de la oración oráramos estado por estado, intercediendo, guerreando, primero arruinar, derribar, quebrantar estos espíritus, los pactos, toda cadena, toda maldición proclamada sobre esta nación de ruina, miseria, de destrucción, y proclamar y establecer el reino de Cristo sobre esta nación. Acordémonos que un video del año pasado hablé que mientras estaba en Guárico hablando sobre el propósito del Señor con Venezuela y lo que Dios me había revelado de los juicios y de la justicia de Dios sobre Venezuela, el Señor me mostraba que del cielo descendió una corona y era establecida en Venezuela, y el Señor me dijo que a pesar de las circunstancias, aunque muchos no lo creyeran, en este tiempo el Señor iba a establecer su gobierno, su voluntad sobre Venezuela. También el Señor me ministraba que en este tiempo las trompetas tienen que sonar en mi iglesia. Tiene que haber el shofar, el sonido de las trompetas, el sonido de la voz profética tiene que sonar en la iglesia. Tiene que escucharse la voz del Señor. El shofar tiene que sonar en Venezuela, según Jeremías capítulo 4, verso 5, y Joel 2:1 y 15. También el Señor me ministraba a mi corazón y me hablaba, me decía: escribe la palabra que te he dado para la nación, para que la lea mi pueblo y la difunda por los diferentes medios de comunicación. Habacuc 2:2. El Señor ponía en mi corazón: aunque la palabra profética que le he dado a mis diferentes mensajeros o profetas verdaderos pueda tardar, yo la voy a cumplir, me decía el Señor en ayuno y oración. Por tanto, no calles mi voz. Habacuc 2:3. La palabra profética se apresura para cumplirse. Esto fue en febrero. Jeremías 1:11 al 12. También el Señor me ministraba esto, me decía: Venezuela no se quiere volver a mí, dice Yahweh nuestro Padre Celestial. Jeremías 3:13 al 15 y 7 del 25 al 28. El Señor me ministraba que la nación no se quería volver al Señor, que la iglesia no se quería arrepentir, que no había un arrepentimiento genuino. El asunto no es solo una humillación, es arrepentirse de nuestros pecados. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice que y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay que haber humillación, pero tiene que haber arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento de los venezolanos y de la iglesia. El Señor me ministraba y me decía: he permitido el hambre, les envié sequía, he permitido plagas, pérdidas de cosecha, y aún así no os habéis querido volver a mí. Entonces el Señor me ministraba, esto fue en los primeros días, los 3 primeros días de marzo de este año. Entonces me decía el Señor: vendrá la guerra y eventos naturales. Y me daba esta cita bíblica que me llevó allí con suma precisión. Me decía allí a través de la palabra: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Yahweh. También os detuve la lluvia por 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volviste a mí, dice Yahweh. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos,
y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Yahweh. Amós 4:6 al 5:15. Escribí acá, para que usted lo haga en su casa, seguir leyendo estas citas bíblicas y estudiarlas. Porque si no hay arrepentimiento verdadero en Venezuela, en cada uno de nosotros como venezolanos y en la iglesia, vendrá lo que sigue hablando en la cita. Y lo que sigue hablando en la cita es una mortandad. El Señor me ministraba que venía el nivel del juicio, iba a subir, iba a pasar de hambre y sequía y plaga a guerra, y que venía una mortandad para limpiar esta nación, ya que el Señor me ministró en el 2015 que Él acabaría con la generación mala y perversa y rebelde de Venezuela. Números capítulo 14. También el Señor me ministraba, la iglesia y nación no ha entendido que estamos en un tiempo de juicio. Jeremías 8:8. Recordemos que el Señor me ministró en el 2015 que todo lo que está viviendo Venezuela estaban enmarcados en los libros de Jeremías y Ezequiel. Es necesario entender que estamos en un tiempo de juicio, prueba, limpieza, donde vendrá la justicia de Dios sobre Venezuela y la misericordia de Dios sobre aquellos que le son fieles. Éxodo 7:4, Éxodo 16:4, Isaías 3:13 al 14, Jeremías 5 del 1 al 6 y 9:24. Es necesario, iglesia del Señor, reconocer, y amados venezolanos, reconocer que hemos pecado delante del Señor Jesucristo, o sea, el Señor Yeshua HaMashiach, como nación y como iglesia. Hemos pecado delante de los ojos de Dios. Tanto los gobernantes, el pueblo y la iglesia hemos pecado, hemos cometido pecado delante de Dios y nos hemos apartado en pos de los ídolos. Porque la gran mayoría de los venezolanos ha puesto su confianza en los políticos, ha aumentado la brujería, ha aumentado la corrupción, ha aumentado la violencia, ha aumentado el robo. Como iglesia, porque muchos ministros del evangelio y ovejas se fueron detrás de la política de este gobierno. La iglesia ha estado dormida, pasiva, cómoda, entretenida, cegada. Isaías 29, del 9 al 16, Mateo 25. Muchos ministros han sacado al Señor y al Espíritu Santo de las congregaciones, y los que gobiernan en muchas congregaciones son los hombres y no el Espíritu Santo. Efesios 4:30. El Señor me ha ministrado a mí que estas son parte de las razones por las cuales Venezuela está así. Porque así como está la iglesia, va a estar la nación. Porque a nosotros se nos demandó orar para que vivamos quietos y reposadamente. Y también el Señor me ha ministrado que a través de lo que está permitiendo, lo que quiere es que los venezolanos y la iglesia nos volvamos rendidos a los pies de Cristo y nos volvamos a la sana doctrina. Nos volvamos al evangelio conforme está escrito en la palabra, no un evangelio de prosperidad y comercio y adulterando la palabra, sino un evangelio tal cual como está escrito. El Señor me ministraba, ya no dejan que yo sea el que dé las órdenes como él hacía en la iglesia primitiva. Hechos 13 del 1 al 2. Dice allí que el Espíritu Santo y los apóstoles tomaban las decisiones. No eran solo los apóstoles, sino unidos al Espíritu Santo. Y tenemos que tomar las decisiones basadas en la guía del Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda verdad. Y sin el Espíritu Santo no somos nada, porque el Espíritu Santo, el Señor dijo, no mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Necesitamos la investidura del poder de lo alto. Los ministros y pastores, con muchos dogmas, reglas, psicología y paradigmas humanos, no dejan que el Espíritu Santo se manifieste en las iglesias. Han sentado al Espíritu Santo, han callado la voz de Dios. Es necesario, amado ministro, que podamos corregir todo aquello que está malo en la iglesia y en nuestras vidas, para que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas. Muchos de los mensajes que se predican o enseñan buscan agradar el corazón del hombre y no al Señor, porque no se busca corregir el pecado. 1 Timoteo 3:16, hay que corregir el pecado, con amor, pero hay que corregir el pecado. Debemos humillarnos en arrepentimiento y pedir perdón por nuestras vidas y nación, como lo hizo Nehemías y Daniel,
en Nehemías 1 y Daniel capítulo 1. El Señor me ministraba que estábamos así porque la nación ha aumentado sus dioses paganos y no se quieren arrepentir. Jeremías 2 y 3. El Señor Yahweh le pide arrepentimiento a la nación. Ministro del Señor, no puede seguir curando la herida del pueblo del Señor con liviandad. Jeremías 8:11. Es necesario que le hagamos ver al pueblo del Señor que hemos pecado o hemos fallado como persona, como iglesia y como nación. Debemos mantener una actitud de humillación y arrepentimiento para que el favor del Señor se pueda manifestar sobre nuestra nación. Segunda de Crónicas 7:14. El Señor pide arrepentimiento de los ministros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Venezuela, porque la gran mayoría de los ministros han adulterado la palabra. Hay un fuego extraño en los altares, me ministraba el Señor. Están comercializando con mi palabra. Mateo 21, del 2 al 3. La nación está así porque la iglesia ha adulterado y se ha ido en pos de otros dioses. Hay mucha apostasía en las congregaciones. Han dejado que el mundo entre a las congregaciones y no se sabe discernir entre lo santo y lo profano. Jeremías 2 y 3. El Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, le pide arrepentimiento a su iglesia. Me mostraba mientras meditaba en la condición de la iglesia un becerro con los cuernos hacia adelante. El becerro tenía los cuernos con un color de oro o así como bronce. Y me traía el Señor a memoria el becerro de oro que hizo el pueblo para adorarlo cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con el Padre Yahweh. Éxodo 32. Entonces el Señor me ministraba que había ídolos dentro de la iglesia. Los ministros de la iglesia tenían ídolos. Tenemos que sacar los ídolos paganos y poner al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Un ídolo no es solo una imagen. Sabemos que un ídolo es todo aquello que nosotros pongamos en el primer lugar que a Dios en nuestra vida. Puede ser un carro, puede ser un teléfono, puede ser la esposa, la casa, otras cosas, el trabajo. Tenemos que poner al Señor en el primer lugar. El Señor me decía, quiero arrepentimiento de los apóstoles. Quiero arrepentimiento de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, maestros y del liderazgo en general. Porque si no, me decía el Señor, cortaré a muchos ministros de la nación, dice el Señor Jesucristo, por rebeldes. Zacarías 13, del 7 al 9 y Mateo 3:12. El Señor me dijo en el 2015, me dijo que había desechado a la mayoría de los ministros de Venezuela. ¿Por qué? Porque habían perdido la visión. Que muchos de los ministros en Venezuela estaban como el sacerdote Elí, que habían perdido la visión. Y que Dios iba a levantar sacerdotes nuevos, ministros nuevos en Venezuela. Prototipos de Samuel. Hombres que escuchen la voz de Dios y que la obedezcan, que obedezcan al Espíritu Santo. El Señor está buscando gente obediente, no gente rebelde. Es tiempo donde voy a limpiar a mi iglesia, me decía el Señor. Voy a limpiar mi altar, mi casa, dice el Señor Yeshua, Mateo 3:12. Es mucha la ceguera espiritual en los ministros de mi iglesia y líderes por no trabajar de la mano con el Espíritu Santo. Por no trabajar de la mano con el Espíritu Santo, por eso es que hay mucha ceguera espiritual. Mateo 23:24. Me dijo, vengo en juicio contra los ministros y líderes religiosos de mi iglesia, que dicen y exigen al pueblo, pero ellos no hacen por la obra. Aquellos ministros y líderes que se comportan como los escribas y fariseos, los que han acallado la voz de mi espíritu entre las congregaciones. Mateo 23, 3 al 4. Vengo contra aquellos de mi iglesia, tanto ministros como ovejas, que solo buscan ser vistos por los hombres, buscan reconocimiento humano y no buscan agradarme a mí, dice el Señor Yeshua. Mateo 23, 5. Quitaré la soberbia y la altivez que hay en muchos ministros y en mi iglesia. Mateo 23, 11 al 12. Traeré humildad y unidad sobre la iglesia en Venezuela. Cortaré de la iglesia a muchos que por años han sido de tropiezo para que otros no lleguen a mis pies y han sido obstáculos para el crecimiento de otros creyentes. Quiero que mi iglesia deje la hipocresía y la mentira, que se amen de corazón sincero y hablen verdad. Mi pueblo ha dejado de aplicar la justicia, la misericordia y la fe. Retomemos lo que hemos dejado, lo que hemos descuidado. Volvamos en ayuno y oración al Señor para que Él pueda
renovar su presencia en nuestras vidas. Diles, me decía, que mi pueblo, que dejen de condenar a las personas y les muestren mi amor con hechos. Me ministró que había muchos ministros, hermanos y congregaciones que aunque predican de Él, del Señor Jesucristo, Yeshua, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. Eran sepulcros blanqueados, congregaciones que estaban muertas, ya que Él no estaba gobernando, sino el hombre. Y por esta razón las limpiará. Y donde no haya arrepentimiento las acabará y cerrarán las puertas, me decía el Señor. Es un tiempo bastante delicado que estamos viviendo y que tenemos que caminar en plena rectitud delante de los ojos de Dios. Por cuanto mi iglesia ni la nación ha querido obedecer mi voz a través de mi profeta, Venezuela seguirá en juicio. Eso me lo ministró también en febrero. Mateo 23, 34 al 38. El Señor Yeshua trae sobre la iglesia de Venezuela espíritu de gracia y oración. Me ministraba que este es un tiempo donde Él traería oración e intercesión, espíritu de oración, para que la iglesia se levante a interceder, a clamar. Zacarías 12:10. El Señor me ministraba que no quiere migajas de los ministros de su iglesia. Hemos puesto al Señor en un segundo plano y no se le está dando el primer lugar en nosotros. Le estamos dando migajas. Hay idolatría en los ministros de la iglesia. Malaquías 1:6 al 14. Se ha perdido el temor al Señor, Yeshua, y al Padre Yahweh en los ministros y congregaciones. Hemos dejado que el enemigo se meta dentro de las congregaciones sutilmente. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y las pequeñas horas son las que dañan la viña. Podía ver mientras intercedía por la iglesia como una gran garra, como de león o tigre, retrocedía. Tenía unas garras muy grandes. Las garras eran amarillas y la mano negra, algo así como la de una pantera. Juan 10:10 y 1 Pedro 5:8. Juan 10:10 que dice: el ladrón vino a hurtar, a matar y destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y 1 Pedro 5:8 que nos habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También pude ver, mientras intercedía por la iglesia, cómo cadenas se estaban rompiendo. Veía mecates doblados y muy gruesos que se estaban soltando a medida que estaba intercediendo por la iglesia del Señor. Y que cadenas se estaban destruyendo en Venezuela en contra de la iglesia. En Josué capítulo 6. Así como cayeron las murallas de Jericó, todas murallas que han tenido asediada la iglesia van a caer. El Señor me decía: quiero santidad verdadera, no de boca, sino de corazón, con corazones rendidos y obedientes. 1 Pedro 1:13 al 25. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta su venida. Voy a pasar a hablar lo que el Señor me ha estado mostrando en estos meses con respecto a la persecución contra la iglesia cristiana evangélica. Recordemos que este año subí un video para 2017 de persecución contra la iglesia, donde hablo lo que Dios me venía mostrando. Mateo, una de las citas bíblicas que el Señor me dio de la persecución que viene contra la iglesia, contra los ministros, contra nosotros los profetas, los que estamos hablando, lo que el Señor nos está mandando a hablar. Mateo 10, 16 al 26. Hechos 12 del 1 al 4. El 26-3 del 2017 veía que civiles y militares perseguían a muchos hermanos de la iglesia y muchos hermanos eran encarcelados. Eso lo hablé el año pasado, que vi militares y policías que nos perseguían. Ahora el Señor me vuelve a mostrar, me muestra también civiles armados que estaban persiguiendo. En otra revelación veía que nos perseguían y al agarrarnos nos llevaban a un lugar donde nos torturaban para que renegáramos del Señor y no habláramos más la verdad del Evangelio. Recordemos que el Señor Yeshua me mostró el año pasado, en julio, el espíritu de Hitler o dictadura desatado en la nación en julio de 2016 a través de un hombre blanco y a través de este hombre y la guardia o militares y la policía nos perseguían. En enero de este 2017 el Señor me vuelve a mostrar la persecución. Veo que muchos hermanos eran encarcelados, muchos hermanos estaban en las cárceles y nos preguntaban por qué estaban ahí.
El Señor me mostraba y me ministraba en estos meses una vez más que muchas iglesias en Venezuela van a ser cerradas. Hay hermanos, por el video que subí y por las cadenas que paso mensualmente, que me han comentado que ya en algunos estados del país han cerrado emisoras cristianas. Uno de los estados que me dijeron era en Lara, Barquisimeto, y en otro estado de los que me dijeron también, me dijeron que en Apure, Guajualito, en Monagas, que habían cerrado algunas emisoras cristianas. El juicio empieza por la casa del Señor, Isaías 3:14. Mi iglesia en la nación ha estado muy pasiva, me decía el Señor, apegada al sistema que los gobierna, viviendo en sus comodidades y sus grandes templos, y se han olvidado de la gran comisión que les he dado de llevar mi palabra y de hacer discípulos. Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, del 14 al 18. El Señor Yeshua me ministraba para los ministros y a la iglesia, me decía que volvamos a Él y que dejemos la rebeldía. Jeremías 1 y 2 y Malaquías 2. Me mostraba en sueños en estos tiempos cómo militares rastreaban los teléfonos. Me mostraba en ese momento, era la Guardia Nacional aquí, eso fue en marzo. La Guardia Nacional rastreaba nuestros teléfonos celulares de personas normales y de los cristianos evangélicos de Venezuela, y por GPS llegaban hasta donde uno estaba y revisaban lo que nosotros enviábamos por mensaje. Una recomendación: apaguen el GPS de sus teléfonos. El Señor me ministraba también. Recordemos que la persecución que he visto sobre la iglesia, he visto también que el asesinato de pastores, he visto que nos raptan, ¿verdad? Y a muchos de la iglesia, a ministros de la iglesia, que los raptan, los torturan y los desaparecen. Que el Señor tenga misericordia y bueno, estemos en ayuno y oración. Hasta ahí hablo más que todo el mensaje para puro la iglesia. Y bueno, la nación también, porque el devolvernos al Señor es todo. Pero paso ahora a la situación política, social y económica del país. La situación política, social y económica del país. La situación política, social, económica del país, me ministraba el Señor en febrero, empeorará más. Así como cuando a la mujer se le intensifican las contracciones para cuando va a dar a luz, y para que la nación llegue arrepentida y humillada a los pies del Señor Jesucristo, para levantar el gran avivamiento que el Señor Jesucristo, Yeshua, tiene para Venezuela. El Señor me ministraba que el hambre aumentará más, el hambre, el desabastecimiento. Me decía que venía mayor hambruna, como vengo anunciando desde el año 2015, 2 Samuel 21:1, donde el Señor me ministraba que la hambruna para Venezuela era para 3 años. No sé en verdad cuándo empezó, pero me ministraba que era 3 años la hambruna. También me ministró lo de la hambruna, ahorita cuando estuve en Valencia predicando una campaña, me ministró en el libro de Ezequiel, capítulo 4, al final del capítulo, de la hambruna que se intensificaría en los últimos días y que debían comprar comida y guardar en lo que pudieran, comprar alimentos no perecederos y guardar. El Señor me mostraba en visión un jinete con un caballo negro recorriendo el país. Representa la hambruna y sequía. Apocalipsis 6:5. O sea, la falta de alimentos, sequía desde ese punto de vista. El Señor me decía en el mes de febrero que venían precios en los productos aún más inalcanzables para los venezolanos. En aquel momento el Señor me ministró que los productos, la mayoría de los productos de consumo diario en el país llegarían a superar la barrera de los 10.000 bolívares. Ustedes saben que yo hago videos cada 3 meses. Ahorita me quedé, ya son casi 4 meses que no hacía videos de lo que Dios me revela. Muchos dicen que por qué, qué tal, que el Señor me dice que tengo que seguir hablando de lo que Él me revela, y cumplo con hablar y transmitir lo que Dios me revela por su misericordia. Entonces, esto está en los WhatsApp y está en el Facebook. El Señor me ministraba que todos los productos en el país, su gran mayoría, iban a pasar de 10.000 bolívares. En ese momento, aquí en el Zulia, lo único que tenía por encima de 10.000 bolívares es la leche en polvo. Ahorita ya han aumentado muchos.
Y el Señor me ministraba que esto conllevará a la hambruna mayor o total. El pueblo se lanzará a la calle con y sin un líder político, por el hambre, con las protestas, saqueos, revueltas. Aunque el gobierno los quiera reprimir y detener a través de la policía, de la guardia y el ejército, todo lo que sucederá nos llevará al estallido social completo que el Señor me ha dicho que viene sobre Venezuela desde el año 2015, el estallido social y guerra civil y militar. Que esto no es porque uno lo quiera, porque uno no quiere que esto suceda, pero el Señor me ha dicho que así sucederá, que todo agravará y se dará y el nacimiento de la nueva Venezuela en medio de la guerra civil y militar, el estallido social y la intervención militar extranjera que habrá en este país. El Señor Jesucristo, Yeshua, me ha ministrado que debemos guardar alimentos porque va a llegar un momento que no va a llegar nada de otros países. Esto porque Venezuela será bloqueada e intervenida. También porque financieramente el gobierno no tendrá como estar pagando a otros países comida. Hay que comprar y guardar para los días que no habrá nada en los supermercados. Como el Señor me lo ha mostrado desde el 2015, que lo único que había era verdura, más nada. Y en los cuales no se podrá salir de la casa. A algunos nos tocará huir y a otros países o al lugar donde Dios te dirija. El Señor Yeshua me ha mostrado en enero 2016 que llegaría un momento que en los supermercados no llegaría nada, solo verduras, que se lo acabo de decir. También que llegará un momento que la única comida que llegará será una que lanzarán aviones desde el aire antes de la intervención militar extranjera. Y el Señor me lo ha mostrado de esa manera. El Señor me decía, mi pueblo debe activar su fe y empezar a depender de mí. Habacuc 2:4. Deben creer que yo les proveeré como lo hice con mi pueblo en el desierto. Éxodo 16 al 17:7. Deben entender que no dependen de las circunstancias, del sistema político ni del hombre, sino de mí, Yeshua, que soy quien suplo sus necesidades. Salmo 34 del 8 al 9. Filipenses 4:19. Muchos de mi pueblo no me creen. Depende de su propia fuerza y sabiduría. Salmo 37 del 3 al 6. También me ministraba el Señor que la economía del país colapsará por completo, como he venido anunciando desde el 2016. El Señor me mostraba en sueños como las cabrias de algunos taladros de perforación eran bajadas y estos parados por falta de recursos económicos en la nación. Me mostraba como muchas contratistas decían que no tenían trabajo y que solo estaban yendo a cumplir horario. Esto también me lo mostró en octubre de 2015. También el Señor me ministraba que el espíritu de Hitler o dictadura seguirá tomando decisiones duras en el país que afectarán a la nación y a los políticos hasta que el Padre Yahweh lo permita para limpiar la nación y corte por completo todo lo malo que ha estado afectando en la nación, como he venido anunciando desde el 2016. En el video pasado hablé que el Señor me había ministrado que cuando Dios me mostró el espíritu de Hitler a través de un hombre blanco, catire, persiguiendo a la iglesia, el Señor me ministró en enero de este año que no solo representaba a la iglesia, sino que ese espíritu estaba operando en los líderes del gobierno actual y que el gobierno en los próximos días y en los próximos meses darían decisiones que nos demostrarían que estábamos en una dictadura. El Señor me decía, viene guerra, guerra civil y militar, intervención militar extranjera. Esto lo he venido anunciando desde el inicio de 2015. El Señor me confirmaba una vez más que se acercaba la guerra más fuerte que sucederá para el parto de la nueva Venezuela. Segunda de Samuel 21, 15 al 22. Recordemos que el Señor me ministraba en esta cita bíblica el año pasado, ¿verdad? Que me habló por sueño, me habló audiblemente y me habló a través de la palabra, que lamentablemente por la falta de arrepentimiento a Venezuela lo que venía era guerra, iba a quitar la paz del país. Eso fue lo que el Señor me ministró y me lo ha venido confirmando desde allá para acá. Y ahorita lo estamos viendo, pues, lamentablemente. Paso al otro punto que es la protesta, saqueo, revueltas, como el Señor me dijo en febrero, guerra civil y estallido social. Me mostraba en todos estos meses más protestas y saqueos a nivel de la nación. Me mostraba en visión muchas personas que iban como en una marcha.
Me decía, en los ayunos de los primeros días de marzo, me decía, se acerca la revuelta, protesta, guerra civil. Isaías 3:5. Me decía, fuertes vientos se moverán sobre esta nación, o sea, conflicto. Me dijo, confusión para muchas personas, habrá mucha confusión en el país. Me volvió a reafirmar que el conflicto se extendería por todo el país, aunque el gobierno trate de detener al pueblo a través de la policía, a través de la guardia, a través de los colectivos. En 2 Samuel 18:6, del 6 al 8. En medio de todo este proceso, el Señor levantará a la nueva Venezuela. Recordemos que el Señor me dijo que el estallido social y la guerra civil y militar que venía a la nación más civil sería con protesta y saqueo por toda la nación. Eso fue en enero de 2016. En su más bajo nivel, pero en su más alto nivel sería peor que la guarimba y peor que el Caracazo. Y ahorita lo que estamos viviendo es la antesala de la guerra civil y el estallido social completo. Esto va a ir en un aumento, no porque yo lo quiera, sino porque Dios lo ha dicho que así será y me lo ha mostrado que así va a ser. Debemos estar muy apercibidos en estos tiempos. Me mostraba el sueño que seguirían las protestas, saqueos, marchas, revueltas. Veía a los civiles, policía y guardia nacional en las calles. Veía tantas aguas en las calles que les llegaba a las personas hasta la altura del pecho. Esto simboliza que la situación en el país empeorará. Los mayores juicios del Señor llegarán a la nación. También simboliza la guerra civil. También simboliza la intervención militar extranjera que entrará por parte de Estados Unidos y Colombia, o inundaciones por lluvia, que también he venido hablando. Cuando hablo de la intervención militar extranjera, recordemos que el Señor me ha mostrado que viene una intervención militar extranjera. Ya hay una parte, el Señor me ha mostrado ejércitos rusos, me ha mostrado chinos, me ha mostrado árabes, y aparte de eso hay en la nación. Pero el Señor me ha mostrado y me ha ministrado que va a llegar un momento, lo quiero aclarar porque hay hermanos que me han preguntado, y ministros, llegará un momento que vendrán en contra del gobierno, en contra de todos ellos, según lo que Dios me ha enseñado y me ha mostrado, Estados Unidos, Colombia, la OTAN, Inglaterra me mostró soldados ingleses y soldados alemanes y de España. El Señor me ministró que todos estos ejércitos entrarán bajo la figura de la OTAN, que la ONU y esas organizaciones aprobarán que estos países entren a Venezuela por la situación que está viviendo la nación. Estos eventos los anunciaron en el 2015. Leer Isaías capítulo 8, todo, con más importancia los versículos 7 y 8, donde nos habla que el rey vino y invadió en ese tiempo y las aguas le llegaban hasta el cuello de las personas. Isaías 8, 7 y 8. Y todo el capítulo. En varias visiones y sueños veía muchos civiles con armas de distintos tipos, revólver y escopeta en las calles. En sueños veía a varios militares escondidos en los montes, con metralletas y fusiles. El Señor me habló y me decía, viene guerra. El Señor me confirmaba una vez más que se acercaba la guerra más fuerte que sucederá en Venezuela. También el Señor me decía que su espada estaba preparada para cortar a muchos en la nación. Ezequiel 21. Me decía, traeré juicio sobre los políticos de esta nación que no han actuado con justicia y sobre todos aquellos que están practicando la corrupción y no se han querido arrepentir de sus malos actos. Me mostraba un ángel muy grande que venía con una espada muy grande y brillante en su mano. Y sentí que el Padre Yahweh va a cortar a muchas personas de la nación a través de la muerte, ya que han estado haciendo lo malo, como también me ha ministrado el Señor para el presidente Nicolás Maduro y muchos políticos. Ezequiel capítulo 9. El Señor me ministraba que ya habían salido los verdugos a la nación para marcar quién iban a vivir y quién iban a morir, quién él iba a cortar. Ezequiel capítulo 7 y capítulo 9, a causa de las abominaciones de la nación. El Señor también me ministraba en estos meses que venía una transición de democracia a dictadura, pero que también después vendría una transición, ¿verdad? Un gobierno transitorio. El Señor me habló que venía un golpe de Estado
en la nación contra el gobierno. Lamentablemente el Señor me ministró eso. El Señor me decía que venía una transición en el país. Me hizo recordar que el Señor en el año pasado me ministró que en el país vendría un gobierno transitorio militar. También que en el inicio de 2016 el Señor me mostró un militar de alto rango que se preparaba para un golpe de Estado en la nación. No sé si de afuera o de aquí, no lo sé, fue lo que Dios me mostró. También el Señor me mostró una gran pirámide. Me recordó lo que el Señor me dijo del presidente Nicolás Maduro en el 2015, que él era un faraón y que tenía su corazón endurecido y no soltaría el poder por las buenas. Puede tener otra aplicación esa pirámide, pero fue lo que el Señor me trajo a memoria en ese momento. Con respecto al presidente Nicolás Maduro y su gobierno que me dio en estos meses, el Señor me mostró en visión un gran árbol muy frondoso, pero después se secó por completo, entendiendo que es el presidente Nicolás Maduro y su gobierno, por lo que ya el Señor me ha hablado. El Señor dice que se le ha acabado el tiempo a este gobierno y al presidente se le ha acabado su tiempo, según Daniel 5:24 al 28. El presidente me ministraba al Señor por todos estos meses, me lo ha confirmado varias veces que será traicionado por gente de su propio gobierno, así como Absalón, Seba y Adonías traicionaron o se sublevaron contra el rey David. Según de Samuel 15 al capítulo 21. En enero, el Señor me habló y me dijo que se me olvidó de pasarlo en el video de febrero. El Señor me decía que al país, a Venezuela, entraría ayuda humanitaria. Y me mostró en visión un jinete con su caballo que representaba la muerte. También me ha mostrado el jinete del hambre y la guerra, Apocalipsis 6. Se me ha ministrado que sobre la nación están pasando los jinetes de Apocalipsis, capítulo 6, sobre toda la tierra, pero también sobre Venezuela. Me mostraba también el Señor la Torre Eiffel de Francia. No me dijo que iba a pasar allí, pero sí sentí de parte del Señor que venía un suceso fuerte allí, en la Torre Eiffel de Francia. Eso fue en enero también. Me mostró el presidente Donald Trump firmando un decreto para que no entraran más inmigrantes a Estados Unidos. Pero pudiera esto también aplicar a nuestro país, Venezuela. También pudiera aplicar que llegará un momento que nadie va a poder entrar ni salir del país. Me confirmó que tiene preparado el próximo presidente para Venezuela. Me decía el Señor que era un rey David, que es cristiano, es de su pueblo, según Salmo 89, 19 al 29. Me ministraba el Señor eso, que tenía un David para Venezuela, un hombre temeroso de Dios, temeroso de Yahweh, apartado del mal y consagrado al Señor. El Señor, y si no fuera cristiano, es un hombre muy temeroso de Dios, pero por lo que el Señor me ha ministrado, es un hombre cristiano, es de su pueblo, porque el Señor me ministró en enero que Él va a tomar control de varias presidencias a nivel mundial de América y va a levantar varios presidentes cristianos en varias naciones, entre ellos Venezuela y Colombia. El Señor me muestra que hay pactos que se están quebrando en esta hora en la nación a través de la intercesión en ayuno y oración. Josué capítulo 6. Me mostraba en visión la bandera de Venezuela toda doblada. Esta me la mostró 2 veces. Esto de la bandera doblada, una hermana me decía que significaba luto militar. Luto cuando militares mueren, me decía una hermana que ella buscó y eso es lo que significaba. También el Señor me mostró muchas veces, no recuerdo si lo dije en el video de febrero, pero Él me mostró muchas veces una cruz. Yo le preguntaba que por qué la cruz y me dijo que era tan fuerte la guerra que venía en la nación que a Venezuela iba a entrar la Cruz Roja. También el Señor me mostró en enero y me mostró en marzo visiones de varios números. Veía en visión varias veces los números 4, 3, 2 y 1, como una cuenta regresiva. El Señor Yeshua, Jesucristo, me dijo el año pasado que estábamos en una cuenta regresiva para la manifestación de los eventos proféticos. Cada número tiene su significado en la numerología bíblica. Me mostró en sueño el mapa de Venezuela y dentro de él había muy grande el número 8. El número 8 representa tiempo de guerra, de diluvio. Del arca de Noé bajaron 8 personas, un nuevo comienzo. Pueden también estudiarlo.
puede representar un mes del año, como agosto en el nuestro, en nuestro calendario, y en el calendario hebreo también 8 representa entre octubre y noviembre. Me ministraba también el Señor y me explicaba después, en marzo, me explicaba que cuando en enero y en marzo de este año 2017 me mostraba la secuencia de los números 4, 3, 2, 1, es porque estos meses representan los meses en el calendario hebreo. El mes 1 que representa entre el 15 de marzo al 15 de abril. El mes 2 entre el 15 de abril y el 15 de mayo. El mes 3 el 15 de mayo al 15 de junio. Y el mes 4 el 15 de junio al 15 de julio. Y el Señor me ministraba que estos meses, estos 4 meses, hasta el 15 de julio, serían de cumplimiento profético, donde iba a haber actividades de lo que el Señor ha venido hablando a través de mi vida, a través de otro profeta de la nación, de revueltas, de saqueos, de protestas, de guerra civil, de manifestación, de lo que el Señor ha anunciado. Del estallido social. Y también inclusive me ha mostrado el número 7, que tiene que ver con los meses de septiembre en adelante. Agosto, septiembre, octubre. El Señor ha puesto en mi corazón que los meses para finales del año también van a ser de cumplimiento profético. El año pasado el Señor me ministraba, que lo hablé en el video de noviembre 2016, enero 2017, que desde octubre, el año 5777, en el calendario hebreo, hasta finales de este año 2017, iba a ser de cumplimiento profético. Todo este tiempo iba a ser de cumplimiento profético.